Hulk no solo es un superhéroe conocido en las películas, sino que también es un nuevo material, creado por el académico de la Universidad Católica Tomás Egaña, quien es ingeniero en biotecnología molecular, doctor en farmacología de la Universidad de Chile y doctor en biología humana de la Universidad de Lübeck. Además, posee una habilitación en cirugía plástica experimental en la Universidad Técnica de Múnich. Desde 2015, Tomás es profesor asistente en el Instituto de Ingeniería Médica y Biológica de la Universidad Católica. Su laboratorio se centra en el desarrollo de nuevos enfoques para la ingeniería y regeneración de tejidos. Recibamos a Tomás Egaña y a Hulk. Muchísimas gracias. Antes de partir quisiera agradecer a la Fundación COPEQC por la invitación. Suena raro, ¿no? Pero bueno. Lo que les quiero mostrar ahora es un resumen muy breve de un proyecto que es bastante ambicioso, en el cual hemos estado trabajando los últimos 10 años y en el cual lo que queremos es precisamente lo que ven acá, y es que los humanos podamos hacer fotosíntesis como hacen las plantas. ¿Bien? Y en el contexto de este seminario, que es de materiales avanzados, les voy a mostrar lo que hemos hecho con biomateriales fotosintéticos y en particular lo que hemos hecho con materiales que son capaces de generar una piel artificial que a su vez es capaz de producir oxígeno. Y como vamos a hablar de bastante de fotosíntesis, les quiero contar un poquito de qué se trata la fotosíntesis, que es un proceso complejo, pero al mismo tiempo muy sencillo, en donde lo que ocurre es que las plantas son capaces de romper la molécula de agua con la energía de la luz, entonces liberan protones y oxígeno a la atmósfera. Entonces, estos protones son posteriormente utilizados para producir energía y este es el oxígeno que respiramos. En otras palabras, toda la energía que nosotros consumimos viene de esta reacción. El oxígeno que respiramos viene de acá. Y nos vamos a centrar en esta parte, que es lo del oxígeno. No tengo tiempo de explicarles por qué, pero básicamente no somos capaces de almacenar oxígeno, pero sí energía. Entonces nos interesa más la parte del oxígeno, porque al no tener la capacidad de almacenar oxígeno o de producir oxígeno en el cuerpo, entonces hay muchas enfermedades que precisamente tienen que ver con las bajas concentraciones de oxígeno en el cuerpo. Acá vemos algunas de ellas, pocos de muchos ejemplos. Tenemos que, por ejemplo, hipoxia aguda, la razón por que muere un tejido infartado es que no le llega oxígeno. La razón por la cual un problema que hay durante las hemorragias es que como perdemos sangre y la sangre transporta el oxígeno que producen las plantas, entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos sangre? ¿Ya? Y acá vemos otros casos crónicos, por ejemplo, una de las razones por las cuales los tumores sobreviven a muchas terapias, incluidas algunas de las inmunoterapias, es que la concentración de oxígeno en los tumores es muy baja. Lo mismo con heridas crónicas que no cicatrizan porque no hay oxígeno. Y así con un montón de otras enfermedades que tienen que ver con el sistema cardiovascular, en donde el problema es que el cuerpo no es capaz de transportar el oxígeno que producen las plantas. Entonces acá está la gran pregunta, es cómo podemos desarrollar estrategias para que disminuyamos la hipoxia en los tejidos, es decir, aumentemos la concentración de oxígeno en los tejidos en base a la fotosíntesis. En otras palabras, ¿cómo lo podemos hacer, por ejemplo, si tenemos un tumor, que el tumor haga fotosíntesis, entonces aumente la tensión de oxígeno en el tumor? ¿Cómo lo hacemos para que la herida produzca su propio oxígeno, para que regenere? ¿O cómo lo hacemos, por ejemplo, para que un órgano que vamos a trasplantar sea capaz de vivir fuera del cuerpo en base a luz, como lo hacen las plantas? La respuesta es que no lo sabemos, pero sí sabemos cosas súper importantes y atingentes a este problema. Por ejemplo, que hay animales que hacen fotosíntesis. Este es un molusco marino que la gracia que tiene es que se camufla pareciendo planta. Entonces, para parecer planta, incorpora cloroplasto en su cuerpo y al incorporar cloroplasto en su cuerpo es capaz de producir su propia energía y su propio oxígeno. Entonces, acá está el punto de nuevo. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, pudiéramos mantener un órgano vivo fuera del cuerpo en base a fotosíntesis, tal como lo hace este organismo, que de hecho es capaz de vivir 8 meses sin comida y sin oxígeno? Y la otra cosa que sabemos es que los humanos somos simbiontes. Y a lo que voy con esto es que los humanos tenemos un gran contenido de microorganismos que viven en el cuerpo, que nos necesitan a nosotros y que nosotros también los necesitamos a ellos. Y hay cifras impresionantes como la que ven acá, que, por ejemplo, si nosotros tomamos 10 células del cuerpo, solamente una de ellas es humana, las otras 9 son microorganismos que viven en el cuerpo. Y otra cifra que es impresionante también es que cuando se secuenció el genoma humano, todos hablábamos de estos 23.000 genes humanos, y eso es porque se secuenció una célula del genoma humano, pero si nosotros tomamos un humano completo y lo secuenciamos completo, lo que vamos a ver es que vamos a tener 23.000 genes humanos, pero vamos a tener más de 1 millón de genes que son de los microorganismos que viven en el cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando de un humano completo, lo que estamos hablando es de un animal en donde el 10% de las células son humanas y menos de un 3% del genoma es humano. Entonces, tomando esto en cuenta y lo anterior que les mostraba que hay animales que hacen fotosíntesis, la pregunta es
cómo hacemos ingeniería simbiótica, es decir, cómo nosotros modificamos los microorganismos que están en el cuerpo para que hagan cosas que nosotros no podemos hacer. En este caso, que por ejemplo hagan fotosíntesis. Este fue un proyecto que partió en Alemania, entonces le pusimos inducción de hiperóxido bajo condiciones de luz, y por eso que el proyecto se llama Hulk, que en Alemania era gracioso, pero en castellano no, pero en parte era porque efectivamente todos los desarrollos que estaba haciendo son verdes, entonces le pusimos Hulk para que no acordara por eso. Y una de las muchas líneas que tiene este proyecto es la que tiene que ver con los biomateriales fotosintéticos, que como les decía son materiales que cuando nosotros prendamos la luz van a ser capaces de producir oxígeno. Y de estos materiales son súper sencillos, en el fondo lo que hacemos acá es tomar cualquier material que ya existe en el mercado o los que estamos desarrollando nosotros mismos, los incubamos con, en este caso, microalgas que hacen fotosíntesis y prendemos la luz y el material entonces ahora produce oxígeno. Entonces estos materiales que antes no eran oxigenados porque no hay vaso sanguíneo por la razón que sea, ahora si nosotros ponemos luz en ellos, entonces van a ser capaces de producir oxígeno. Y una de las muchas aplicaciones que tiene esto es la piel artificial. Y la razón por la cual partimos con piel artificial es que en ese tiempo yo trabajaba en un hospital de cirugía plástica en donde teníamos muchos pacientes quemados o pacientes con úlceras crónicas. Lo otro que tiene la piel es que es fácil de iluminar comparado con otros órganos y además es muy fácil ver lo que está pasando. Si hay una infección, uno ve que hay una infección, si hay inflamación, uno ve que está inflamado. Entonces era un muy buen modelo de estudio. Y lo que ven acá es el primer prototipo de piel fotosintética artificial que desarrollamos, que fue ya publicado hace 5 años, y la gracia que tiene esta piel, además de que es que si nosotros la ponemos en bajas concentraciones de oxígeno y prendemos la luz, inmediatamente empieza a producir oxígeno. Lo que ven acá no es que deje de producir oxígeno, sino que lo que está pasando acá es que produce tanto oxígeno que satura los sensores. Entonces ahí fue como la alerta y dijimos, bueno, es verdad que poco oxígeno es malo, pero mucho oxígeno también es malo. Ahora, la gracia que tiene esta aproximación es que como el oxígeno depende de la luz, entonces nosotros si tenemos mucho oxígeno, apagamos la luz, si la concentración de oxígeno es muy baja, prendemos la luz, y entonces somos capaces ahora de modular la tensión de oxígeno de un tejido en base a la luz. Entonces imagínense si pudiéramos hacer esto con un tumor, por ejemplo. El tumor cuando va a ser irradiado, prendemos la luz, aumenta la concentración de oxígeno y muere más por la radioterapia. O para un trasplante de órganos, sacamos el órgano del cuerpo, prendemos la luz, produce su propio oxígeno hasta que lo volvemos a trasplantar. Eso era lo que pasaba in vitro, hicimos algunos experimentos con animales, todos estos experimentos fueron hechos bajo estrictas normas éticas, y lo que les muestro acá es el primer ratón trasplantado, de un grupo de varios en realidad, y es lo que yo les decía, en la piel uno ve lo que está pasando. Por ejemplo, vemos que acá no hay inflamación, porque si hubiese inflamación esto estaría rojo. Vemos que no hay rechazo, si hubiera rechazo lo que hacen los ratones es contraer la herida y botan los implantes. Vemos que los ratones no pierden peso, vemos que caminan normal, vemos que prácticamente no les pasa nada. Y lo que es más interesante es que si nosotros analizamos estas pieles en más detalle, vemos esto. Vemos que donde antes teníamos solamente una especie de esponja con gas, ahora tenemos vasos sanguíneos que están nutriendo este tejido. Y a mí me gusta mostrar esta foto porque siempre me preguntan, bueno, ¿y la gente va a quedar verde? Y la respuesta es que no. Lo que nosotros queremos es que la fotosíntesis sea capaz de proveer oxígeno durante el periodo en donde los vasos sanguíneos no lo pueden hacer. Por ejemplo, si tenemos un órgano infartado, un tejido infartado, entonces que se oxigene por fotosíntesis hasta que regenere, que la herida se oxigene por fotosíntesis hasta que regenere, el órgano que viva de la luz hasta que sea trasplantado. Entonces, en realidad, son una estrategia temporal de producir oxígeno cuando no hay vasos sanguíneos. La seguridad era un tema importante acá, cómo iban a reaccionar los animales en el tiempo frente a estos implantes fotosintéticos. No tengo tiempo para mostrarles detalles, pero sí les puedo contar que probamos en ratones, probamos en peces, probamos en cerdos y todos los animales no reaccionaban negativamente frente a los implantes. Por lo tanto, la pregunta siguiente y bastante lógica fue ¿qué pasa en humanos? ¿Ya? Entonces la pregunta acá fue cómo iba a reaccionar un humano si nosotros lo trasplantábamos con estas pieles artificiales fotosintéticas. Y partimos un estudio clínico este año, recién en mayo del 2019, en donde el objetivo era tratar 20 pacientes con estas pieles fotosintéticas y ver lo que se llama seguridad. Estar seguro que esta tecnología no le va a causar daño a los pacientes. Este es un proyecto caro, financiado por Corfo, complejo, que está siendo desarrollado por distintas instituciones, liderado por la Universidad Católica, pero la parte quirúrgica, por ejemplo, se hace en el Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Salvador, la parte de análisis histológico en la Universidad de Valparaíso y todo lo que es el análisis inmunológico en la Universidad de Chile. Les quiero mostrar un caso, les pido disculpas si ven mucha sangre, pero es una herida. Esta era una paciente que tuvo una quemadura cuando era niña, cuando tenía 12 años, se quemó el brazo, se quemó esta parte.
que me di cuenta que después no tiene nombre, pero es otro tema. Entonces, el problema que tuvo ella es que por un lado se contrajo la herida y por otro lado ya creció. Entonces quedó con el brazo contraído. Podía estirar el brazo. Entonces lo que se hizo acá fue resecar esta cicatriz, que es lo que ven acá. Como nosotros sacamos esta cicatriz que estaba contrayendo el tejido, entonces inmediatamente la herida se agrandó y lo que hicimos después fue entonces reemplazar ese tejido por las pieles fotosintéticas. ¿Ya? Y un problema que fue más complejo de lo que nos imaginamos fue cómo desarrollar vendajes que fueran capaces de iluminar la herida. Cómo estábamos seguros que nosotros podíamos iluminar una herida sin que hubiesen cortocircuitos, sin que aumentara mucho la temperatura, etcétera, etcétera. Y esta es una solución que trabajamos con Dani Guzmán, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la universidad, en donde lo que tenemos acá es básicamente un computador que controla todo y en caso que algo raro pase, se apaga. Esto es cómo se ve la herida en el tiempo. Este fue el día de la operación, el día 1, el día 5. Y lo que vemos acá es que de a poco se va poniendo más rojo. Esto no es porque pierda las algas, sino que porque va entrando sangre. Y nuevamente quiero que se fijen en lo que pasa en la interfase entre la piel fotosintética y la piel normal, y es que no vemos inflamación. ¿Ya? Y lo que ven acá es cómo se ve la herida luego de 4 semanas. Pero tengo que aclararles que acá hubo un paso entre medio, en donde lo que se hizo fue cubrir esta piel verde con epidermis del propio paciente. Entonces lo que vemos acá es la herida verde y la epidermis del propio paciente. Y esta es la foto más actualizada que tengo de la paciente, en donde vemos que donde antes había un hoyo, ahora realmente tenemos piel que funciona. Entonces esta es la seguridad en paciente. Uno dice, bueno, sí, parece hasta ahora, en los 5 pacientes que hemos tratado, hay que llegar a los 20, que la tecnología es segura, y lo que viene ahora entonces es probar que esto efectivamente funciona. Ver que el oxígeno que produce esta piel efectivamente es capaz de cicatrizar heridas que antes no cicatrizaban en pacientes que son posteriormente amputados. Y lo otro que estamos haciendo, que no voy a poder mostrarles por temas de tiempo, es cómo podemos aplicar esta fotosíntesis en otras patologías que también dependen de la producción de oxígeno, y en particular lo que estamos haciendo es el tratamiento de tumores y la preservación de órganos para trasplante. Quiero terminar con esta pregunta de ¿por qué los animales no hacemos fotosíntesis? ¿Ya? Que parecería ser trivial, pero en base a lo que yo les he mostrado, decir, bueno, el humano o los animales en general son simbiontes en donde están llenos de microorganismos, hay muchos microorganismos que hacen fotosíntesis, el oxígeno es fundamental. Entonces, ¿por qué durante el proceso evolutivo no se generaron animales, o la gran mayoría de los animales no hacen fotosíntesis? Y se los quiero comentar porque hay razones que son bastante lógicas quizás. Lo que se hizo acá es que hubieron presiones selectivas en que fuera más favorable no hacer fotosíntesis que sí hacerlo. Y esas son, por ejemplo, que si un animal tuviera que hacer fotosíntesis para respirar, tendría que ser transparente. En general los animales están cubiertos de pelos, de plumas, de escamas. Si un animal se expone a la luz en la naturaleza, también está expuesto al calor, porque la luz viene del sol. Entonces tendrían que haber desarrollado mecanismos sofisticados de liberación de calor. Y lo otro es que estarían expuestos también a los depredadores. En general los animales están más bien escondiéndose que exponiéndose a la luz. Y lo otro que es fundamental es que si nosotros respiramos de la luz, ¿qué pasa de noche? ¿Ya? Si nosotros dependiéramos de la luz para respirar, entonces duraríamos lo que dura un día. Ahora yo les cuento esto porque todo esto que fueron presiones selectivas importantísimas durante la evolución son desafíos tecnológicos bastante triviales comparado con lo que ya hemos hecho. Nosotros podemos iluminar a un paciente por el tiempo que queramos. Esos pacientes no van a ser expuestos ni a calor ni a depredadores, y además nosotros podemos implantar luces dentro del cuerpo, entonces somos bastante transparentes en ese sentido. Entonces lo que estamos poniendo en este proyecto, que va mucho más allá de los materiales fotosintéticos, es ir un paso más allá en la evolución, en esto que llamamos el Homo Photosyntheticus, y que seamos capaces de producir oxígeno cuando lo necesitemos en ciertas condiciones patológicas. Y con eso termino. Quisiera agradecer a mi laboratorio, en especial a Marian Brenner y Rocío Corrales, que están por ahí, que son quienes fabrican realmente estos materiales que son implantados a los pacientes. Dani Guzmán, que les conté que era quien desarrolló estos vendajes que iluminan. El equipo clínico, que es Juan Pablo Camacho, Miguel Oait y Jimena Martorell, que son los que realmente hacen las operaciones, y Antonio Belén, que ha sido fundamental en la coordinación de todos estos experimentos. Así que muchísimas gracias.